Aquí estamos en el momento en que la radio deja de oírse para comenzar a escucharse. Es el momento de recibir a nuestros filósofos de cabecera de los días miércoles. Hoy es el turno de Guillermo Rica. ¿Cómo va, Guillermo? ¿Todo bien? Bien, Guille, buen ¿Todo día. en orden? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, un lindo momento para apelar al pensamiento, al debate, a la reflexión. Estamos atravesados por tantas necesidades que nos ponen frente a un desafío ciudadano, ¿no? Que es hacer de nuestra decisión individual una decisión lo más racional y menos emotiva posible. No sé, Bueno, si eso se puede. Vamos a ver. Viste que, o sea, cuando se habla de, o sea, en el lenguaje, por ejemplo, del derecho, en el lenguaje jurídico, ¿no? Y en el lenguaje tradicional de la filosofía política se habla, o sea, cuando se habla de sociedad, se habla de la constitución del Estado, ¿no? De los fundamentos del Estado, siempre se apela al concepto del bien común, ¿no? Bueno, tengo malas noticias. O sea, Me lo suponía. Fíjate esto que dice Spinoza en el Tratado Político, un texto del siglo XVII, ¿no? Dice, dado que los hombres se guían, como hemos dicho, más por la pasión que por la razón, la multitud tiende naturalmente a asociarse, no porque la guíe la razón, sino por algún sentimiento común y quiere ser conducida como por una sola mente, es decir, por una esperanza o un miedo común, o por un anhelo de vengar un mismo daño. Es decir, lo que Spinoza está diciendo acá es que el fundamento que instituye el vínculo político, o sea, el acto que instituye el vínculo político puede ser una pasión que es la de desear vengar un daño padecido en común, ¿no? Una tesis un poco olvidada que una filósofa francesa hace unos años tuvo en Córdoba, Chantal Jacquet, ¿no? Y ella la rescató un poco del olvido, digamos, esta tesis de Spinoza, que sería esta, ¿no? La venganza en tanto pasión política puede ser la potencia instituyente misma que permita a una multitud dar forma a un Estado y a la duración, digamos, de ese Estado. O sea, a diferencia del miedo, de la esperanza, que han sido pasiones largamente tematizadas en la filosofía política, por ejemplo, que es Hobbes, ¿no? Hobbes dice en sus cartas, ¿no? Dice, la pasión más persistente de mi vida ha sido el miedo, ¿no? O sea, la idea de que el Estado se instituye, digamos, por el temor de que unos tienen respecto de poder ser despedazados por otros, ¿no? O de que sus bienes, digamos, les sean arrebatados por otros, ¿sí? Es una pasión que ha sido largamente tematizada, no así, digamos, la de la venganza, que en tanto fundamento del Estado, y más aún, porque Spinoza lo que dice que puede ser el fundamento de un Estado justo, implica un escándalo, ¿no? Que va de la mano con otro, largamente comentado en la filosofía política de Spinoza, aquel que es el que funda su realismo político radical, y que ya leemos al comienzo de las páginas del Tratado Político, que dice: quienes imaginan, como vos recién, que se puede inducir a la multitud o a aquellos que están absortos en los asuntos públicos a que vivan por el exclusivo mandato de la razón, sueñan con el siglo dorado de los poetas o con una fábula, dice Spinoza, ¿no? Somos unos giles de goma, digamos, puesto arriba del colectivo. Como bien advierte Chantal Jacquet, ¿no? No se trata, esto es interesante porque es un detalle no menor, no se trata de la pasión de la venganza en sí. Tener una piedra al agua y viene el clavo con lo que habías escrito, porque no habíamos sí, charlado. Tal cual. Sí, fue una sincronización absolutamente azarosa, sí. Pero muy, muy feliz, digamos, ¿no? O sea, como bien advierte Jacquet, no se trata de la pasión de la venganza, que en sí misma siempre es mala, ¿no? Porque es un derivado del odio, que para Spinoza siempre es malo, sino del deseo, desiderium, dice, ¿no? Spinoza, deseo de venganza, que en tanto diferente del mero apetito, ¿no? Implica un aplazamiento o una cierta frustración en su cumplimiento, ¿no? O sea, la venganza, como Spinoza la define, implica un deseo que nos incita por odio recíproco a hacer el mal a alguien, movido por un afecto igual, o sea, alguien que nos ha hecho un daño. El deseo introduce una tramitación, podríamos decir, mediada simbólicamente,
que se pone así como fundamento común de lo que no tiene fundamento, es decir, de la comunidad política, pero más aún, puede ser puesto al servicio de la justicia, ¿no? O sea, Spinoza considera a la venganza como contraria a la razón y a la justicia. En cambio, este deseo de venganza tramitado, mediado, digamos, podríamos decir, en cierto modo frustrado, o podríamos decir pospuesto en su cumplimiento, ¿no? Puede, digamos, constituirse, ¿no? En la variante pasional del deseo de justicia y constituye de esta manera la imitación de una conducta que es conforme a la razón, ¿no? Acá es muy cortita mi intervención de hoy, ¿no? Pero Spinoza, fíjate, no solo desacraliza los fundamentos del Estado, o sea, el Estado no tiene que ver con una supuesta naturaleza orientada al bien común que tendríamos los seres humanos, digamos, que tendría un origen divino, ¿sí? Sino, no solo desacraliza, sino que algo más radical aún. O sea, el mismo concepto de justicia, para Spinoza, no es trascendente a las pasiones humanas, ¿sí? O sea, es inmanente, ¿sí?, al deseo común de una parte que quiere ejercer la venganza contra otra parte, ¿sí? Sino que para escándalo de los cultores del positivismo jurídico, que son casi todos los abogados, ¿no?, que dicen, sí, o sea, una ley solo puede surgir de otra ley, digamos, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿sí? O de toda la perorata moralista, ¿no? O sea, lo justo es lo justo para una parte que asume la venganza como causa justa. Dicho de otro modo, lo justo también responde a una lógica política que es inmanente a las pasiones y a los afectos humanos, y las sociedades serían, desde esta perspectiva, tramas de pasiones y de afectos humanos, ¿no? Ahora, la pregunta que uno se hace cuando escucha esto, o cuando uno lee esto, ¿no?, es ¿cómo puede sostenerse legítimamente en el tiempo un Estado que se asienta sobre un deseo de venganza, ¿sí?, por un daño sufrido, real o imaginario también, ¿no? O sea, porque muchas veces la venganza se desata, digamos, imaginariamente. Todos sabemos... O a raíz de una mentira. Claro, exactamente. Todos sabemos, digamos, por ejemplo, que los medios, los dispositivos de la industria, ya no le vamos a llamar cultural, le vamos a llamar la industria de la creación, difusión, por no utilizar la palabra manipulación, digamos, de los afectos y las pasiones humanas, rinde mucho, digamos, ¿no? Sí, porque además los medios trabajan muy bien eso. Claro. Los que quieren sembrar el mal lo hacen con una eficacia. Para poner un ejemplo, nadie se escandalizó de manera sorprendente porque el Banco Nación le haya prestado, sin evolución hasta ahora, 300 millones de dólares a Vicentín, claro. Y hubo una investigación periodística porque le pagaron 1.800.000 pesos a una persona que es numeróloga e hizo coaching. Y ahora hay un pedido de investigación que generó una diputada, Graciela Ocaña, la denunciadora serial. Nunca se terminan confirmando sus denuncias, pero ya hay una imputación de un fiscal marijuán. Mirá lo rápido que funcionó. Sí, bueno, y una difusión, digamos, a escala... Masiva, o sea, que instalan la cuestión. A escala Copa del Mundo. 300 millones de dólares entregados a empresarios corruptos, cómplices de políticos que permitieron esa corrupción o se beneficiaron de ella, no son noticia en la misma dimensión que contratar a una numeróloga para que te dé un coaching por 1.800.000 pesos. Claro, hace pocos días se cumplió un año, digamos, del atentado a la vicepresidenta, sí, ¿no? En septiembre. Que fue en vivo y en directo, digamos, ¿no? Porque, o sea, lo vimos en tiempo real, ¿sí? O quienes se pudo ver, digamos, en tiempo real. Está ahí, o sea, están las filmaciones, digamos, están lo que en otra época se llamaban los tapes, digamos, ¿no?, del fenómeno, pero además nos enteramos hace poco que se hizo un peritaje sobre la pistola y que la dispararon 300 veces y 300 veces salió la bala, digamos, ¿no? Bueno, y sin embargo pareciera ser, digamos, para lo que llamamos, entre comillas, opinión pública, ¿no?,
un hecho menor, digamos, protagonizado por unos sociópatas. Autoinfligido, digamos, ¿no? En un episodio más de demagogia, digamos, populista, o, digamos, el acto de unos sociópatas, digamos, menores, digamos, sin vinculación alguna, digamos, con las estructuras políticas de este país, ¿no? Bueno, ahora, la pregunta es, ¿cómo se sostiene, digamos, un Estado sustentado sobre una parte que tiene un deseo de vengar, digamos, un daño padecido en común? ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se legitima en el tiempo, no? Una gran filósofa argentina, una amiga además, Cecilia Abdo Ferez, dice que pareciera ser que el criterio acá es la cantidad de democratización, digamos, que ese Estado es capaz de producir, ¿no? Ese sería, digamos, el fundamento y lo que haría, lo que lo convertiría en legítimo y perdurable en el tiempo, ¿no? Respecto a esto, otro filósofo y amigo, Diego Tatián, dice lo siguiente: la restitución democrática argentina, si quisiéramos pensarla a partir de esto que venimos diciendo, fue y continúa siendo un proceso de transformación del deseo de venganza generado a partir de un daño sufrido en común, que a lo largo de 40 años no ha tenido manifestaciones privadas, en un anhelo de justicia que las instituciones públicas pudieron en gran medida realizar y evitar así la venganza efectiva o la melancolía social, la tristeza absoluta que arrastra consigo la impunidad, ¿no? Estamos hablando, digamos, de toda la lucha de los organismos de derechos humanos a lo largo de estos 40 años de democracia y antes, digamos, aún durante la misma dictadura, que, o sea, se puede pensar de esta manera, digamos, ¿no? La democracia argentina está en riesgo y es algo que venimos diciendo muchos desde distintos foros y de diferentes maneras. Y de acuerdo a lo anterior, el riesgo es que ese deseo de venganza deje de ser un deseo, es decir, deje de estar tramitado y mediado simbólicamente, y pase a ser una forma del odio, es decir, y que la vida social quede impregnada, podríamos decir así, por el pasaje al acto de un resentimiento común capaz de hacer mucho daño y de gozar, digamos, en ese daño, ¿no? Si eso sucediera, sería el fin del régimen democrático, porque el régimen democrático puede soportar un deseo de venganza tramitado simbólicamente, frustrado en su actuación, en su realización, no el pasaje al acto, digamos, de ese deseo, ¿no? Voy a culminar con un pequeño texto. Antes de que cierres eso, no hay en la enunciación de un hecho sin pasar al acto, ¿ya no hay parte del comienzo del hecho? En la enunciación del deseo de venganza, ¿no comienza el deseo de venganza? Bueno. ¿O tiene que materializarse necesariamente? Podemos. Insulto cuando. Mira, lo escuché a Grindetti decir algo. El kirchnerismo tiene que desaparecer, es el discurso, sí, ¿no? Entonces le preguntaron en una entrevista la colega Rosario ayer, bueno, pero ¿qué propuesta es esa del kirchnerismo? ¿Y no es cimentar el odio, la eliminación del otro? Y Grindetti, que es el candidato a gobernador de Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires, dijo, no queremos hacer desaparecer a las personas. Queremos hacer desaparecer al kirchnerismo. Bueno, lo que pasa es que es como si hubiera una manera de concebir algo sin una persona que lo piense y lo ejecute. Pero es falaz además por esto, claro, porque la desaparición de una identificación, digamos, es en cierto modo también la desaparición política. Es que sin kirchnerista no habría kirchnerismo. Exacto, de sujetos identificados, digamos, ¿no? Con esa posición, digamos, ¿no? Entonces, además me parece que es yo creo que es un juego algo macabro, porque es imposible en la Argentina no saber la densidad y el peso histórico y político que tiene la palabra desaparecido. Sí, ¿no? sí. O sea, parece que es muy peligroso, eliminar, digamos, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, para quienes ya tenemos algunos años, lo sabemos en carne propia, ¿no? Bueno, quisiera terminar esto con una breve cuentito de Italo Calvino, que está en su libro Las ciudades invisibles, que viene a cuento de esto que hemos intentado pensar esta mañana, ¿no? Es un capitulito que se llama Las ciudades sutiles, ¿no? Las ciudades invisibles son ciudades que Marco Polo, ¿no?, le cuenta, ¿sí?, al Khan, a Gengis Khan, ¿sí?, ciudades que
él ha visitado imaginariamente. Son ciudades que no existen, ¿no? Pero con las cuales entretiene, digamos, o mantiene, digamos, conversaciones, podríamos decir, políticas, digamos, ¿no? Con el Khan, y una de ellas es esta, las ciudades sutiles. Dice, la ciudad de Sofronia se compone de 2 medias ciudades. En una está la gran montaña rusa de ríspidas jivas, el carrusel con el haz estrellado de sus cadenas, la rueda con sus jaulas giratorias, el pozo de la muerte con sus motociclistas cabeza abajo, la cúpula del circo con su racimo de trapecios colgando en el centro. La otra media ciudad es de piedra y mármol y cemento, con el banco, las fábricas, los palacios, el matadero, la escuela y todo lo demás. Una de las medias ciudades está fija, la otra es provisional, y cuando ha terminado su tiempo de estadía, la desclavan, la desmontan y se la llevan para trasplantarla en los terrenos baldíos de otra media ciudad. Así todos los años llega el día en que los peones desprenden los frontones de mármol, deshacen los muros de piedra, los pilones de cemento, desmontan el ministerio, el monumento, los muelles, la refinería de petróleo, el hospital, los cargan en remolques para seguir de plaza en plaza el itinerario de cada año. Ahí se queda la media Sofronia de los tiros al blanco y los carruseles, con el grito suspendido de la navecilla de la montaña rusa invertida, y empieza a contar cuántos meses, cuántos días tendrá que esperar antes de que la caravana regrese y la vida entera vuelva a empezar. Gracias, Guille, gracias, muchas gracias. Como siempre, muchas gracias por hacernos pensar.